Cuando hablamos de la propaganda nazi, tenemos que saber que esta está fundamentada en 11 principios, el cual el primero lo conoceremos como la simplificación, que básicamente consiste en adoptar una sola ideología, un solo símbolo, e identificar al contrario, y asimismo por este camino echarle la culpa a dicho adversario de todos los males del mundo, responsabilizarlo básicamente. En segundo lugar tenemos el principio más conocido como el contagio, que este consiste en reunir a varios individuos en una sola categoría. Y para un ejemplo de esto tenemos por ejemplo el caso de Rusia y Ucrania. Digamos, Ucrania siempre ha sido muy cercana a Rusia, pero ante la posible integración de Ucrania ante la OTAN, el país ruso ya los catalogó como enemigos, a pesar de que sus relaciones eran un poco estrechas, ya automáticamente los catalogaron como tal. Siguiendo por esta luna de principios de propaganda, ahora el que sigue es la transposición, que este se basará principalmente en sobrecargar a los enemigos de sus defectos y digamos que sus malas jugadas. Y para dar un ejemplo de este principio tenemos que ubicarnos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón atacó Pearl Harbor. Digamos que Estados Unidos no se lo tomó nada bien y en primer lugar los amenazó con que los iba a bombardear. Esto digamos ya es responder el ataque con el ataque, que es uno de los fundamentos de este principio de transposición. Y digamos también, pues como lo vemos en la historia, pues esta amenaza resultó ser bastante efectiva. Ahora es hora de continuar con el principio número 4, que este consiste en la exageración, que básicamente es sobrevalorar cualquier acción de un país rival hasta convertirlo en una amenaza. Por más insignificante que sea la acción de dicho país, hacerlo ver como una amenaza. Y esto lo podremos ver ejemplificado de nuevo en el caso Rusia-Ucrania, que digamos ante la noticia de la simple unión de Ucrania a la OTAN, Rusia tomó esto como una absoluta amenaza, a pesar de que Ucrania ya es un país independiente desde el 92 prácticamente y directamente no le afectaba en nada a Rusia, pero convirtieron esto en prácticamente como si fuera casi una declaración de guerra. Pero pues esto se debe principalmente a porque hay intereses de territorio y privacidad por medio principalmente. Bueno, y pues como quinto principio tenemos el conocido como la vulgarización, que básicamente es hacer lo más sencillo la propaganda que se está elaborando. O sea, básicamente que todo el mundo pueda entender e intuir de qué trata la propaganda, su mensaje. Y este principio lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en la película Olimpiadas, que fue dirigida por Leni Riefenstahl. Bueno, pues digamos que acá se pinta a los alemanes como hombres muy atléticos, o sea, a pesar de que no son prácticamente culturistas, sí se ven bastante atléticos. Digamos que esto hasta un niño puede entender que el alemán promedio debería ser así, según los ideales y pues discursos que Hitler transmitió a la Alemania. Y pues aludiendo al siguiente principio, es conocido como el principio de orquestación, que básicamente es repetir mucho una anécdota, una palabra, una frase, un hecho, hasta que toda la gente lo crea, aunque sea mentira. Y para dar un ejemplo de este principio, tenemos que irnos a Corea del Norte, que pues bien sabemos que este país es bastante cerrado con el mundo exterior. Y pues digamos, en algún momento se filtró una noticia en donde en Corea del Norte se decía que su país era campeón del fútbol del mundo. Pues todos sabemos que esto nunca pasó. Es más, Corea del Norte es un equipo bastante malo en el fútbol y pues rara vez han clasificado mundial. Pero en Corea del Norte les vendieron esta idea de que sí fueron campeones y pues alguna gente todavía se la cree en Corea del Norte. Una vez dicho esto, tenemos que ir al séptimo principio, el cual conoceremos como renovación continua. Y pues este se basa
en tener un punto de vista específico y constantemente alimentarlo de nuevos argumentos, aunque no sean muy relevantes. Y para dar un ejemplo de tenemos que irnos al periodo presidencial de Uribe. Pues digamos que constantemente dicha figura política pues criticaba a la guerrilla. En muchos de sus discursos podemos verlo. Pero digamos, incluso sobre el final de su segundo periodo, hay una directiva, la cual conoceremos con la directiva 029 del 2005, que consistió en establecer una recompensa por guerrillero caído. Eran alrededor de 3 millones o un poco más por guerrillero muerto, y digamos que era un poco mayor si eran ya como figuras más significativas de la guerrilla. No solo era el hecho de que Uribe constantemente criticaba a la guerrilla, sino que además atribuyó recompensas. Ahora es hora de pasar al principio de verosimilitud, el cual consiste en construir una verdad en base a argumentos ficticios. Y pues digamos, para ejemplificar esto tenemos que irnos a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial de nuevo, porque digamos, estos atacaron a Vietnam y dicen que los vietnamitas los atacaron primero, pero según distintas versiones esto no fue así, sino que los vietnamitas simplemente estaban explorando y pescando un poco por la noche, digamos que cerca a barcos estadounidenses. Y los estadounidenses simplemente por prevención, o sea, ni siquiera contactaron ni nada, pues los atacaron simplemente por seguridad propia. Pero pues digamos que ellos dicen que esto es mentira, que los vietnamitas atacaron de primeras y sin compasión. El noveno principio de la propaganda nazi lo conoceremos como silenciamiento, que pues el mismo nombre lo dice, consiste en acallar las noticias o rumores que no convienen. Y pues esto se ve reflejado incluso en el ejemplo anterior, porque Estados Unidos siempre, pero siempre niega que ellos atacaron. Solo dicen haberse defendido. Y pues ahora vamos al 10º principio, que lo conoceremos como el principio de transfusión, el cual consiste en difundir argumentos en una mitología nacional y pues asimismo lograr enraizarla en actitudes primitivas en los seres humanos. Pues como ejemplo de esto tomaremos a la Alemania de Hitler, porque el Tercer Reich, mediante sus discursos, hizo creer a la gente que sí era la raza superior. Y digamos que esto de la raza superior va como muy en la actitud primitiva del ego. Potenció exponencialmente el ego de las personas alemanas, el propio Hitler. Y como último principio tenemos la unanimidad, que en palabras simples es hacer creer a todos los espectadores de alguna propaganda que todas las personas piensan lo mismo, o sea, piensan que lo que están proponiendo es lo correcto, por lo tanto la gente lo apoya. Y este principio se verá reflejado, por ejemplo, en la película El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, porque digamos, en medio del discurso de Hitler hay partes en donde se enfoca al público, o sea, Hitler no está diciendo nada, pero se enfoca al público aplaudiendo y coreando en alemán, como en sinónimo de apoyo. Pero digamos, dudo mucho que todas las personas hayan estado de acuerdo con las propuestas de Hitler. Sin embargo, en este discurso se presenta como que todos los alemanes están de acuerdo con Hitler. Ahora tenemos que hablar sobre una mujer que ha estado muy presente en los ejemplos anteriores, y es precisamente Leni Riefenstahl, que básicamente ella era una cineasta con mucho talento, tanto así que una vez Hitler fue a ver una de esas películas y literalmente la contrató para que hiciera las nuevas películas en Alemania. Digamos que esta mujer en todo el periodo del nazismo pues llegó a ser incluso idolatrada en la cultura alemana, pero pues una vez se acabó este periodo de Hitler en el poder,
pues pasó lo contrario, pasó a ser muy criticada por haber participado en la cultura nazi mediante sus películas, porque incluso en algunas de sus principales producciones, como lo son Triunfo de la Voluntad o Olimpiada, pues se exalta de una manera muy obvia al nazismo. Y no solo por esto fue una mujer muy polémica, sino también porque fue acusada de negar el Holocausto, porque en algunas entrevistas en que le han preguntado sobre si sabía de qué era lo que grababa, ella decía que ella no sabía de política, pero pues existe la controversia de que sí sabía perfectamente lo que grababa. Además, pues era una mujer muy talentosa y pues también como que creó nuevas experiencias, nuevos estilos a las tomas cinematográficas, por lo que también fue muy relevante en este sentido. Y pues ya hablando a nivel personal, pues yo la verdad no estoy muy de acuerdo en que esta mujer haya sido criticada por su pasado nazi, porque es que digamos, en el caso hipotético de que ella se hubiera negado a participar con Hitler y a promover el nazismo en la cultura alemana, pues muy probablemente le hubiera pasado lo mismo que otros productores cinematográficos como lo son Fritz Lang o Robert Wiene, que estos fueron expulsados, exiliados de la propia Alemania. Y pues si Lenin se hubiera negado a trabajar con Hitler, no dudo que le hubiera pasado lo mismo. Incluso puede que su vida haya estado en juego, porque digamos que ella ya estaba muy metida en la cultura alemana. Pues nomás piénsenlo, ya hacía parte de las películas que fomentaban en Alemania antes de que Hitler la contratara. Bueno, y pues no se puede dejar de lado pues dos de las obras cinematográficas de la productora mencionada anteriormente, como lo son El Triunfo de la Voluntad y Olimpiadas. Bueno, pero antes de hablar sobre estas dos películas, tenemos que saber que la propaganda y la publicidad son diferentes, principalmente por sus fines. Porque digamos que la publicidad tiene un fin un poco más comercial, pero la propaganda, que es lo que se ha abordado desde el principio del video, tiene un fin principalmente político. Y pues una vez aclarado esto, ahora sí vamos sobre El Triunfo de la Voluntad. Y pues la verdad es que este tomo cinematográfico es completamente una propaganda política, porque de principio a fin es un discurso ejecutado por Hitler en el que promueve la ideología fascista y nazista. No hay discusión alguna de su naturaleza de propaganda, pero digamos en materia de calidad me parece que el discurso está bien estructurado, porque Hitler sabe perfectamente qué decir para alentar a los presentes pues en el espacio en donde está dando el discurso. Además, en materia de la grabación, pues las tomas son bastante buenas, porque por ejemplo, como decía anteriormente, enfocar al público aplaudiendo y coreando, también enfocar cómo Hitler hace uso de sus gestos corporales para alentar aún más su discurso. O sea, en materia propiamente del discurso es muy bueno. Además, la producción tampoco se queda atrás. Y ahora es el turno de la película de Olimpiadas, que fue grabada por la misma productora. Bueno, pues digamos que pues a pesar de que se nota como la influencia propagandista, pues digamos que es un poco menos directa, porque también pues el objetivo principal es el deporte, aunque tiene sus implicaciones políticas, porque por ejemplo se enfoca muy bien, o sea, pues de primeras, la bandera nazi. Eso sí, a los primeros 5 minutos se enfoca la bandera nazi con la esvástica. Pero no es solo esto, sino que también, por ejemplo, vemos cómo se enfocan a Italia y Japón, que son países de las potencias del eje, que básicamente son aliados de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que otros países, pues en lo personal no los vi. Y pues la verdad, en cuanto a calidad,
Se nota que es bastante avanzada para la época, que pues esta fue grabada en 1938. Digamos que los ángulos que se hicieron, como las ideas que se formularon para llevar a cabo este tomo cinematográfico, se ven muy bien elaboradas para la época. Y pues otro detalle muy importante que no se puede dejar atrás es precisamente la toma que se hace del estadio. Porque digamos, es una película de las Olimpiadas como tal, pues simplemente se puede grabar a los deportistas haciendo sus ejercicios. Pero no, me parece que grabar desde la parte de arriba a todo el estadio con la gente coreando es una imagen espectacular.